vamos a darle inicio formal a esta segunda sesión, 12 reglas para vivir, del doctor Jordan Peterson. La sesión pasada, mis líderes, habíamos visto las primeras 3 reglas y el día de hoy vamos a conversar sobre las 3 reglas siguientes del libro, la regla número 4, la número 5 y la número 6. Regla número 4. No te compares con otro, compárate con quien eras tú antes. Regla número 5. No permita que tus hijos hagan cosas que detestes. Y regla número 6. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Así que vamos a comenzar ya con este resumen. Iniciamos con la regla número 4. No te compares con otros, compárate con quien eras tú antes. Y de verdad que estos 3 capítulos fueron como increyendo en cuanto a dificultad y en cuanto a profundidad y conceptos de verdad bastante fuertes, ¿ok? Porque cuando el autor habla de esta 4ª regla, comienza de una vez con este subtítulo denominado la crítica interna, o ese crítico que todos tenemos dentro de nosotros. Y el autor comienza narrándonos que convencerte de que no eres irrelevante no es una crítica profunda del ser, sino un truco barato de la mente racional. Dependiendo, mis líderes, del entorno en el cual nosotros nacimos y en el cual nosotros nos desenvolvemos, la autocrítica será más o menos limitante. Una cosa es hacer introspección para crecer y otra es hacerla para criticarnos duramente. Muchas veces esa crítica fuerte hacia nosotros mismos la disfrazamos, ¿ok? De alguna manera que este trato duro lo suavizamos un poco con comentarios que deseamos revestir de sinceridad. Como por ejemplo, la mayoría de las personas que dicen ser personas perfeccionistas, esa perfección que persiguen generalmente, no siempre, pero generalmente no tiene que ver con un deseo genuino. Es decir, muchísimas de las personas que se denominan perfeccionistas, cuando te pones a indagar en una conversación con ellos, en algún punto dejan entrever que ese deseo de ser perfectos no proviene de un deseo legítimo de ellos, sino más bien de algo que han de alguna manera heredado. A menos que, por supuesto, estén diagnosticados con alguna condición o una obsesión psicológica, que no es la mayoría de los casos, ¿ok? Y entonces esa perfección tiene mucho más que ver con un sistema de aprobación, generalmente, según mi amigo Freud, tiene que ver con los padres. Y sin ánimo de seguir exaltando a Freud, ya nos sobra la evidencia de que por lo menos el 70% de nuestros traumas de adultos fueron un regalo de nuestros padres. Y ojo, no pretendo aquí repartir culpas. Nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que sabían en esa época y créanme que ellos fueron criados peor que nosotros, con reglas muchísimo más duras y con muchísimas más limitaciones y creencias que no servían, ¿ok? Y con esto tampoco quiero justificar muchas cosas que están pasando hoy en día y que sabemos que es maltrato y maltrato del fuerte, ¿ok? Los exagerados sistemas de control por lo que muchos de ellos pasaron en su infancia, ahora de adultos regresan como una sombra de inseguridad, como diría mi amigo Jung. Entonces ese perfeccionismo o incapacidad de poner límites y que aún sin ser nuestra culpa, sí puede ser nuestra, o mejor dicho, sí es nuestra responsabilidad, entre comillas, arreglar esos temas para poder nosotros avanzar de una manera equilibrada y sana. El autor más adelante nos pregunta, ¿cómo se puede silenciar la voz de la crítica de la conciencia? ¿Ok? Y quizás por silenciar el autor no se refiere a no prestarle atención ni callarla, sino más bien cómo usar esa crítica como una energía positiva para el desarrollo, no para el maltrato, no para sentirnos mal, no para limitarnos, sino más bien como punto de apoyo para tomar correctivos para poder seguir adelante y crecer. También nos pregunta cómo se pueden encontrar las grietas en la lógica a veces impecable del mensaje.
Porque a veces cuando escuchamos a personas hablando de sí mismo en tonos de maltrato, por lo menos la gente que hace algo, se le bota el café y dice, yo sí soy idiota. Y tú le dices, oye, vale, no te hables así. Dice, no, claro que sí, ¿no estás viendo que boté el café? Entonces, el autor en ese punto, cuando el autor nos pregunta cómo podemos encontrar las grietas en la lógica impecable del mensaje, podemos empezar sopesando la palabra, por ejemplo, éxito y fracaso, que son demasiado absolutos. Esto para mí no es otra cosa que validar los conceptos, como siempre lo hemos dicho, aquí en el Club de Liderazgo. Tenemos que hilar fino en conceptos vitales de vida y poder entender cómo cada concepto aplica a nuestra propia vida. Que venga de una familia estable y poco disfuncional no quiere decir que yo adopte de buena manera absolutamente todos los conceptos que trae mi familia, ¿ok? Incluso el mismísimo concepto de familia puede discrepar con lo que yo considero que es familia, ¿ok? Este tipo de familias, que a veces te tratan de imponer conceptos como que la familia es lo primero, que hay que hacer sacrificios por la familia, que la familia hay que hacer todo por ella, y a veces tú dices, oye, ok, sí, claro, yo puedo ser una parte esencial de mi familia, pero no quiere decir que que yo tenga que renunciar a mi propio bienestar en nombre de una comuna llamada familia, ¿ok? Porque para que eso exista y sea adoptado de buena manera, según mi criterio, ¿ok? Debería yo sentir que vale la pena pertenecer a ese club llamado familia, que no en todos los casos sabemos que es así. Hay familias que a veces uno ve de lejos y dice, oye, ¿cómo me gustaría que mi familia fuese así? Y también conocemos familias que uno dice, Santo Cristo, ¿qué nivel de disfuncionalidad tiene esa gente? Y en teoría son felices, ¿no? Pero en ocasiones, las principales intromisiones o los principales áreas donde tenemos que colocar límites fuertes y bien delimitados es con la propia familia, con el círculo más cercano consanguíneo, ¿ok? También habla el autor aquí, bienvenido nuevamente a los que se están conectando al live, se cayó el live, sé que bienvenidos. Quizás sobrevaloras lo que tienes y desprecias lo que sí tienes, ¿ok? Aquí el autor nos dice que la gratitud tiene cierta utilidad real y supone una buena forma de protección contra los peligros del victimismo y del resentimiento que tantos daños están haciendo ahorita a la sociedad, mis líderes. Un buen ejercicio sería colocar nuestra vida en perspectiva, comparar, pero no para sentirnos mal, sino para poner lo que tienes en perspectiva y lograr con conciencia ser más agradecido. La gratitud, como saben mis líderes, es un arma muy poderosa para el crecimiento y el bienestar de los líderes. Bueno, de todo el mundo realmente, ¿ok? Y cuando hablamos de este ejercicio de colocar la vida en perspectiva para poder compararnos, hablamos de la comparación con mi otro yo, con mi yo anterior, con mis versiones anteriores. Es decir, compararme, oye, ¿cuánto sé el día de hoy, Jimmy, a punto de llegar diciembre de 2023, en comparación con el Jimmy de inicios de diciembre del 2022? Y debe haber un cambio. Yo debo ser capaz de identificar el cambio. Y ese cambio, esperemos que sea positivo, pero en ocasiones puede que sentamos que más bien vamos en retroceso. Y hacernos los locos con el retroceso no lo disipa, ¿ok? Más bien lo profundiza. Cuando usted tiene un problema, si usted tiene un problema de salud y usted se está dando cuenta que usted tiene un problema de salud, que cada día se está sintiendo peor y usted lo que hace es ser loco y no va al médico, el hecho de que usted no vaya al médico a que lo diagnostiquen no quiere decir que porque usted no esté diagnosticado, está sano. Si usted sabe que tiene que ir para el psiquiatra y no va, no quiere decir que no está loco, lo que decir que no lo han diagnosticado, ¿ok? Entonces es parte de esa asunción de responsabilidad de nuestra vida, de poder hacer esa comparación sana de mis versiones anteriores, ¿ok? Y saber cuánto he crecido, porque no solamente es sentirme que estoy mejor que el año pasado, que estoy más inteligente, más grande, intelectualmente mejor desarrollado, este año saqué un libro nuevo. Entonces, no es solamente saber eso, sino también poder de alguna manera cuantificar ese crecimiento que me va a permitir ahorita, cuando esté haciendo o cuando termine de pulir mi pirámide de objetivos 2024, poder decir,
con base cierta, esto fue lo que logré de mi pirámide anterior y voy a ver qué no pude lograr y las razones por las cuales no lo logré, ¿ok? Ver si esas metas que no logré en 2023 son válidas para poder intentarlo en el 2024 y si no es así, pues sustituir por aquellas que considere que es el momento de llevarlas a cabo. Bienvenida, Mónica. Aquí hay un concepto bastante interesante que es la ceguera por falta de atención. Y eso estamos inundados ahorita, mis líderes. Y esto proviene del psicólogo llamado Daniel Simmons, que en el año 1999 estaba investigando algo denominado ceguera por falta de atención. En sus experimentos sentaba a las personas delante de una pantalla y les mostraba, por ejemplo, un campo de trigo. Entonces, sin él decir nada, hacía que la imagen se fuera transformando poco a poco, mientras las personas seguían mirándolo y progresivamente iba apareciendo una carretera que atravesaba el trigal. No era un pequeño sendero que pudiera de alguna manera quedar oculto, era una gran pista que llegaba a ocupar hasta la tercera parte de la imagen. Lo notable de este experimento, ¿ok?, es que frecuentemente las personas que estaban mirando la imagen no podían advertir el cambio. Es decir, aunque el cambio parecía ser brutalmente evidente, las personas sencillamente no lo podían observar. La razón, según Simmons, es que cuando nosotros dirigimos la atención de una persona, ¿ok?, que es lo que hacen los estafadores, cuando una persona te va a estafar, ha desarrollado herramientas para ayudarte a ver, ¿ok?, hacia donde yo quiero que tú veas, que también es lo que hacen los magos, ¿ok? Los magos cuando hacen esos trucos con las manos, es sencillamente que al hacer el movimiento de las manos, como es lo que más se mueve, y de alguna manera el mago te dice directo o indirectamente, mira mis manos, entonces lo que está pasando fuera del encuadre de las manos, no lo podemos percibir, porque nuestra atención plena está en donde me dijeron que tenía que estar. ¿Ok? Este señor Simmons, lo que tienen tiempo en el club de liderazgo o que han hecho formaciones conmigo presencial, posiblemente se hayan topado conmigo el experimento del gorila también el del cantinero, que de hecho el del cantinero es relativamente más famoso ahorita porque se ha usado muchísimo en redes sociales para hacer de estos videos cómicos, ¿no? Que resulta que está un cantinero, digamos que una persona blanca, fuerte, fornida, sirviendo un trago, de repente hace como que se le cayó el vaso, se agacha a recoger el vaso y cuando se levanta es otra persona totalmente distinta. ¿Okay? Si era un catire con los ojos azules, se levanta una persona asiática más pequeña. Y las personas a veces hacen como el gesto wow, como que me cambiaron la persona, pero no lo logra computar. Entonces, automáticamente, inconscientemente dirá que fui yo que estoy viendo extraño, ¿ok? Igual que el experimento del gorila, que es para mí es uno de los experimentos más que tú dices, wow, qué bárbaro, cómo nuestra mente en verdad puede de alguna manera no ver lo que está pasando en realidad. Es por eso que cuando estamos hablando por ejemplo, de testigos de crímenes importantes, es la razón fundamental por la cual la policía trata de interrogar a los testigos en las próximas 2 horas de ocurrido el suceso, porque si no, empieza el proceso de olvidar, ¿ok? De olvidar el recuerdo, y lo que hace la persona es rellenar con información ficticia lo que ve. Entonces, por eso es que a veces los testigos, cuando los llaman a testiguar después de una semana, esa declaración no es fidedigna, ¿ok? Aquí les traje un video que tiene que ver con este ejercicio de Simon. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But
But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Lo importante aquí, mis líderes, es hacernos la pregunta, ¿ok? De en dónde estamos colocando nuestra atención, ¿ok? En función a esta regla que nos presenta Jordan Peterson en este capítulo, ¿ok? Ahora, presten mucha atención, mis líderes. Les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio en caliente, ¿ok? Les voy a pedir que concentren en lo que nos está rodeando, concéntrate en lo que te rodea, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, y busca algo que te molesta en este momento, que te tiene preocupado, que no te deje estar aquí en el ahora, que podrías y querrías o desearías arreglar. Puedes encontrar este tipo de cosas haciéndote 3 preguntas, pero haciéndote 3 preguntas como si de verdad quisieras saber la respuesta, ¿okay? Sin engañarte. La primera pregunta, mis líderes, sería: ¿qué te molesta? Anoten ahí. ¿Qué me molesta hoy? ¿Qué me tiene incómodo hoy? Cuando digo hoy, no estoy hablando de la fecha de hoy, estoy hablando en este momento histórico de mi vida, ¿ok? En esta etapa de mi vida, ¿qué es lo que más me incomoda? Todos tenemos 1 o 2 piedritas en el zapato, que son cosas, no sé si alguno de los presentes, si alguno de los presentes ha estado en alguna de las sesiones donde yo he echado la metáfora o he echado el cuento del perrito y la tablita, ¿no? Que se los puedo contar rápidamente mientras piensan en lo que le molesta. Resulta que había un mochilero que iba paseando por un pueblo y llegado al pueblo se consigue un viejito que está en el pórtico de su casa, como esos pueblitos donde los viejitos se sientan afuera a saludar a todo el que pasa. Y el muchacho se acerca a saludar al viejito y de repente cuando está hablando con el viejito y lo está saludando, se ve que en una esquina del porche está un perrito mayor, y el perrito está quejándose y se queja y se queja y se queja, guau, 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 guau. Entonces ya el turista, el mochilero ya preocupado, le dice al señor: oye, ¿qué le pasa a su perro? ¿Está enfermo? ¿Le duele algo? Y el viejito le dice: no, vale, es que ese es su sitio preferido de sentarse, pero justo en ese pedazo de piso donde él está sentado hay un clavito que sale, la punta de un clavo que sale. Y cada vez que el perro se mueve, el clavito lo puya y le molesta, le incomoda y por eso se queja. Entonces el turista hace la pregunta más lógica que nosotros haríamos: ¿y por qué el perrito no se mueve? Y entonces el viejito le dice: es que él no se mueve porque el clavito lo molesta lo suficiente para quejarse, pero no lo molesta lo suficiente como para moverse. Entonces, eso que nos molesta, esa piedrita, ese clavito que nos sentamos en la silla, ¡ay, pica! ¡Ay, duele! ¡Ay, duele! Pero no nos duele lo suficiente, ¿ok? Como para hacer que busquemos una solución. Que sería la segunda pregunta, más o menos la segunda pregunta, que es: ¿eso que me molesta es algo que puedo arreglar? ¿Se recuerdan la sesión de metodología Piensa para resolución de problemas y conflictos? Uno es identificar el problema, ¿no? Tengo que identificar el problema y su magnitud. Y lo segundo es identificar si el problema es mío. Porque a veces vemos problemas gigantescos y cuando me siento a analizar con sinceridad el problema, me doy cuenta que ese problema no es mío. Y a lo mejor puede sonar feo y la gente dice: oye, Jimmy, pero somos un equipo. Sí, yo puedo apoyar a un familiar, puedo apoyar a un miembro de mi equipo, puedo apoyar a un amigo a solucionar un problema, siempre y cuando yo tenga totalmente claro
que estoy ayudando a resolver un problema ajeno y que ese problema no es mío. Porque en el momento que yo empiezo a adoptar problemas que no son míos, entonces me empiezo a cargar y a cargar y a cargar de más problemas de los que realmente puedo manejar. Y eso, queridos líderes, es lo que pasa o lo que le está pasando a las tantas personas que ahorita están experimentando procesos generalizados de ansiedad. Cuando usted puede desglosar lo que le está causando ansiedad a las personas, por supuesto, son altos niveles de estrés, y el estrés es la acumulación consecutiva de cosas que nos están pasando, que no podemos resolver, y aun y cuando no lo podemos resolver, lo cargamos a cuestas. ¿Ok? Incluso hay cosas que sí podemos resolver con relativa facilidad, pero es como la gente que se enamora de la piedrita. Digo yo de la piedrita del otro cuento de cuando la gente se cae con una piedra y entonces en vez de evitar la piedra se casan con la piedra, ¿no? Como la gente que anda abrazando los problemas porque pobrecito es un problema, tenemos tanto tiempo juntos y yo lo quiero como si fuera mío. Y la tercera, y yo creo que la más importante, sería, ¿estaría verdaderamente dispuesto a arreglar eso que me molesta? Porque hay que ser sinceros, mis líderes, a veces tenemos un problema, a veces logro identificar el problema, a veces logro hacer un plan para ver cómo puedo resolver el problema y de repente me doy cuenta que no quiero resolver ese problema. Las razones, puede haber muchísimas y eso lo tratan con su terapeuta, no conmigo, ¿ok? Pero a veces hay que ser honesto. Es como cuando usted está en una relación tóxica, que usted se da cuenta que esa relación no va para ningún lado y cuando su terapeuta o su amigo le pregunta, mire, ¿y entonces qué vas a hacer? Y me vas a seguir ahí metido en esa relación tan tóxica. Y hay personas que aún teniendo el conocimiento cognitivo, ¿ok? De que la relación no sirve, no funciona, no está bien para ellos, deciden quedarse. O sea, ya no es un tema de no saber el problema, ya no es un tema de no darme cuenta que la persona es tóxica, ya no es que no me doy cuenta de que me está afectando la salud, por ejemplo, ¿ok? Sino que es una decisión y es válida y se tiene que respetar, ¿ok? Si ves que la respuesta a alguna de estas preguntas es negativa, entonces tendrás que buscar en otra parte. Y esa otra parte, para Jordan Peterson, podría ser apuntar un poco más abajo y buscar hasta que encuentres algo que te moleste, quizás de menor grado, o sea, un clavito más pequeño, ¿ok? Y que podrías y querrías arreglar. Y entonces vas y lo arreglas y con eso resuelves parte de los issues del día, ¿no? Por eso es que ahorita tantos psicólogos y terapeutas están usando mucho la metáfora, bueno, la metáfora no, el ejercicio terapéutico cuando las personas están muy agobiadas o están muy saturadas de problemas, de ansiedad, que no saben qué hacer con su vida, de que todo el tiempo están con una eterna preocupación, lo que denominan pasos de bebé. Vamos a dar hoy un pequeño paso. Y por eso se está utilizando muchísimo el ejercicio de tiende tu cama. Y todavía hay personas que dicen, Jimmy, tengo mi vida hecho un desastre de pies a cabeza, no sirve mis relaciones, no sirve mi trabajo, no sirve mi familia, ni mi perro me hace caso y tú me vas a decir que tienda la cama, eso no va a solucionar nada. Es que no se trata de una solución mágica, se trata de agarrar las piezas del Lego, ponerlas en la mesa y empezar a ver qué puedo hacer con las piecitas. Un rompecabezas de 5.000 piezas comienza con unir dos. Si usted une dos piezas de un rompecabezas de 5.000, ya el problema no son 5.000 piezas separadas, sino que son 4.998. Y si usted piensa que eso no es nada, bueno, para mí es algo. Son dos piezas menos que tengo que resolver. ¿Ok? Para cerrar un poco acá, esta primera regla, encuentra tu ser, evite compararse con los demás y poner en orden tu casa psicológica. Cuando habla de encontrar tu ser, una vez que eres adulto, eres un ser singular, por tanto, sé prudente a la hora de compararte con los demás, porque tú tienes tus propios problemas muy particulares, financieros, íntimos, psicológicos, y estos se inscriben en el contexto más amplio y único de tu existencia. ¿Se acuerdan la sesión pasada cuando hablábamos de que, que más rápido se arregla el problema de un árbol que el de un bosque? Y es como que cada problema tiene como su nivel. Y cuando nosotros podemos encuadrar el problema en el nivel que corresponde, es mucho más sencillo poder superarlo. Tu carrera o tu trabajo te funcionan o no te funcionan personalmente.
Hay personas que dicen que su trabajo no sirve para nada y su compañero de trabajo que está en la silla al lado haciendo exactamente lo mismo, ganando el mismo sueldo, le funciona perfectamente bien. Por eso el peligro de las generalizaciones. Si a usted le va mal con una pareja que le fue infiel, le quitó plata, le hizo la vida imposible y usted sale a decir, es que el amor no funciona, el amor no sirve, el amor es del amor da asco, yo no más nunca, nadie debería enamorarse, detesto a la gente que anda en pareja, por el simple hecho de que yo tuve una experiencia negativa en el amor, no quiere decir que el amor no funcione. Tuviste una experiencia, 2 o 3, no sé, dependiendo del tino que tengas, ¿ok? Pero no quiere significar que no funcione el amor. Quizás lo que está fallando es tu manera de percibir el amor o tu manera de amar, también puede ser, o el olfato que tengas para ver a quién diriges tu amor. Si lo hace con una intención única, con otros aspectos específicos de la vida de cada persona. Cuando encuentres tu ser, deberás decidir qué parte de tu tiempo vas a dedicar a tu carrera y qué parte a tus otros issues de vida, a tus otros, ¿cómo es que lo llamaba Kobe? Tus otros roles de vida. También debes decidir qué dejar de lado y qué debes ir a perseguir. Está muy de moda los sabios de redes sociales cuando te dicen que la gente tiene que insistir, insistir y que si tú sigues insistiendo, siempre vas a conseguir tus metas. Hay un arte impresionante en la persistencia, pero también hay un arte impresionantemente bueno en saber abandonar y cuándo y qué cosas dejar atrás, ¿ok? Estas decisiones requieren una cuidadosa observación, educación y reflexión y sobre todo comunicación con los demás, con nuestro entorno. Esencialmente, al hacer esto, estás rescatando la superficie de tus creencias. Esto te ayuda a tomar decisiones sin sentirte abrumado por tus problemas. Y esto que habla Jordan aquí es bastante estoico, ¿ok? Porque el estoico no le huye a los problemas, los acepta, ¿ok? Y ve lo que está pasando y trata de sacar lo mejor de lo que está pasando, cambiando lo que puede y aceptando lo que no puede cambiar. Todos tenemos, cuando dice evite compararse con los demás, segundo punto, todos tenemos una necesidad innata de compararnos con otras personas. El cerebro libera una hormona llamada serotonina, que lo vimos bastante en el libro anterior, al notar que seres más hábiles que los demás obtienen mejores resultados. Cuando tienes serotonina en la sangre, te sientes seguro de ti mismo y sientes como tienes cierto control de tu vida. Ahora estás conectado con miles de millones de personas en Internet. Esto significa que tu cerebro no tarda en darse cuenta, de cómo te comparas con otras personas. Y es algo que es un proceso mayoritariamente inconsciente. Cuando te expones a tanta gente que es mejor que tú y mejor en cualquier aspecto, ¿ok? Eres más propenso a perder la esperanza. Dejarás de actuar y dejarás que tu vida se hunda en un caos, pero que está solamente aquí en tu mente. La mejor manera de evitar esto, que esto ocurra, es dejar de compararte con personas, ¿ok? Que a veces ni siquiera conoces en persona. En su lugar, empieza a compararte con quien fuiste tú ayer. Eso lo hemos discutido en otros libros, mi líder. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de los estudios que decían que la gente mientras más tiempo pasaba en redes sociales, mayor se acrecentaba su tristeza y su depresión? Porque aunque nosotros veamos amigos, compañeros, personas que no conocemos pero que seguimos, que les está yendo en teoría bien, porque es lo que vemos en las pantallas. ¿Okay? Cuando usted ve una persona que todos los días come en un restaurante en la calle, usted puede asumir que financieramente le está yendo bien porque la comida en la calle está cara. ¿Ok? O que a lo mejor se la pasa constantemente dando consejos de finanzas y consejos de emprendimiento. Uno pudiera asumir que a esa persona le está yendo maravillosamente bien. Yo personalmente conozco casos que cuando usted lo ve en redes sociales son los hijos de Elon Musk, pero cuando internamente empiezas a conversar con las personas te das cuenta que el panorama es totalmente distinto. Y esto no lo digo en términos de crítica, lo digo precisamente en términos de no nos creamos todo lo que vemos. Inclusive cuando conversemos con una persona y esa persona en teoría nos esté compartiendo el cómo están, escuchémoslos con atención y con empatía, pero tampoco creamos que la persona lo que nos está diciendo son dogmas que son cuestiones incuestionables, ¿ok?
Cuando el autor nos habla en el tercer punto de poner en orden nuestra casa psicológica, él habla de que tu casa psicológica es lo más importante para controlar y mejorar. Compararte hoy con lo que eras ayer es lo que Peterson llama hacer el balance de vida, que es lo que hacemos aquí en el club todos los años. En tu casa psicológica puedes ver el progreso que has hecho y decidir si crees que estás progresando al ritmo necesario. A continuación, tienes que identificar los puntos en los cuales tu casa psicológica debe ser renovada. Determina si estos cambios son un arreglo cosmético o es un defecto estructural. Escribimos una lista de estas áreas que requieren una mejora y las hagamos coincidir con los arreglos que necesitamos hacer. Esto lo vimos muchísimo nosotros en el club este año, ¿ok? Cuando hablábamos de esa necesidad de hacer cambios estructurales, cuando vimos en la maestría, que creo que fue el año pasado, no este año, cuando en la maestría vimos estrategia, mis líderes, cuando vimos el capítulo sobre la estrategia en la maestría, en la sesión de estrategia, se recuerdan que yo les decía que la palabra que estaba de moda o que se puso de moda en la pandemia fue el de reinventarse. Y yo les hacía la consideración de que uno puede hacer con mejoras constantes, mejoras continuas, hacer cambios importantes y relevantes en nuestra vida, que no necesariamente son una reinvención, porque la reinvención es un proceso de desarme totalmente de la estructura. Es decir, una reinvención es una remodelación mayor. Si usted pinta la sala de su casa para poner el arbolito, usted no remodeló la casa, usted pintó la casa. Si usted se le echó a perder la nevera y compra una nevera nueva, usted no remodeló la casa, usted compró una nevera nueva. Entonces a veces las personas hacen eso, cambian los muebles de sitio, compran una alfombra nueva, cambian el bombillo y dicen, uy, yo remodelé la casa. Eso no es una remodelación. Igual que reinventarse. Si usted vendía empanadas y ahora la empanada, en vez de meterla en una bolsa, la mete en una cajita, eso no es una reinvención, porque la reinvención toca estructuras y procesos. ¿Ok? El cómo se presenta o el cómo se hace la entrega final no tiene que ver con procesos de reestructuración, sino con un proceso de una mejora continua. ¿Ok? Este enfoque de la mejora ayudará a que tu crítico interno se obsesione menos con la insuficiencia y se centre más en mejorar un paso a la vez, ¿ok? Pon tu casa en perfecto orden antes de criticar al mundo. Así que es evidente que tienes una importancia significativa y bastante trabajo que hacer. Regla número 5, mis líderes. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Y aquí la cosa se empezó a poner intensa. Hay un subtítulo en el libro, un apartado que dice, pues no, no está bien. ¿Ok? Sobre todo me hizo bastante clic con lo que estamos viendo actualmente en la sociedad, con estos cambios locos. ¿Ok? Así que vamos a prestar atención. Aquí Vanessa nos está poniendo 2 comentarios, ella nos está acompañando. No sé si está aquí en el salón, pero también está aquí en el live. Y primero hizo un comentario hace rato que decía, sí, identificar cuál es el verdadero problema es parte del problema. Y segundo, la habitación, es decir, nuestra habitación es el reflejo de cómo está marchando nuestra vida en persona y eso es totalmente cierto y eso está comprobadísimo. Por eso les ponía el ejemplo de que muchísimos terapeutas y psicólogos están haciendo el ejercicio de tiende a tu cama. Y todavía hay personas que aunque lo hacen y ven cierta mejora, dicen, no, vale, es que por casualidad estoy mejorando, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con tender la cama, pero sí tiene que ver. Pues no, no está bien. Hasta el momento, este ha sido el apartado para mí más fuerte que he leído en el libro. Claro, esperen a que vean el próximo. Aquí el autor, aquí Jordan, nos cuenta con ejemplos lo que yo asocié particularmente con el concepto de liderazgo que ustedes me han escuchado discutir aquí varias veces. Para mí este apartado nos cuenta en un aspecto crucial de lo que llamamos el liderazgo, el error masivo de criterio. Son estas pequeñas acciones, decisiones u omisiones que en el momento no parecen ser de gran importancia, pero que terminan siendo una semilla de algo que a futuro puede ser devastador. En el apartado, Jordan coloca como ejemplo la crianza pasiva y permisiva de algunos padres modernos y cómo esta, sin parecer muy importante, con un simple análisis proyectivo de conducta, por supuesto, podemos inferir con un reducido margen de error que la cosa no va a terminar muy bien, pero nada bien para esos niños. El autor sí considero que usa unos ejemplos bastante fuertes, ¿ok?
aunque si lo vemos con una mente amplia y crítica y entendemos el concepto subyacente del establecimiento de los límites, entendemos la importancia de los ejercicios que plantea Jordan en el libro, ¿ok? Aquí podemos perder tiempo en la eterna discusión de que si los padres de antes, que son nuestros padres, eran más estrictos que los padres de ahora, que somos nosotros, y la discusión siempre termina en un punto de no retorno. Nuestros padres se quejan de lo débiles que son los chicos de ahora y nosotros reclamamos el saco pesado de traumas que ahora estamos trabajando en terapia gracias a ellos. Claro, los valientes que se han atrevido a ir y dar el paso y buscar ayuda terapéutica, ¿ok? El resto se limita a quejarse y a culpar a sus padres por su vida carente de sentido y todas las creencias limitantes que tienen y que aún siendo consciente de ellas las siguen alimentando, colocándose ellos mismos de una manera voluntaria en un triste papel de víctimas indefensas. Cuando usted lleve a un tipo ya hecho y derecho de 45 años que todavía se queja, aunque los papás y mamá estén muertos, y todavía se quejan de las carencias que tuvieron de infancia y que por eso yo soy así con el dinero y por eso es que yo no avanzo y por eso es que mis parejas no me duran, porque es que mi papá, porque es que mi mamá, y ya con tus padres muertos y ya tú que grande con 2 divorcios encima, todavía le sigues achacando la culpa, te parece bastante a los políticos que ya tienen un par de décadas gobernando y todavía siguen diciendo que los problemas vienen de hace 50 años y todos los políticos que cometieron esos errores, que no es que sean mentiras, ¿ok? Ya ninguno está en este plano. Pero seguimos echándole la culpa a que esto algún día se va a solucionar, pero es que el problema no es mío, el problema viene de atrás. La gerencia pasada, como se diría en las empresas, ¿ok? Aquí el autor introduce 2 maravillosos conceptos porque me encanta el ejercicio de resignificación de palabras y de conceptos, que es la disciplina y el castigo. Palabras clave para el equilibrio y el establecimiento de límites sanos. Pero para eso hay que resignificar conceptos. Nosotros aquí en el Club de Liderazgo hemos conversado muchísimo sobre cómo resignificar la palabra disciplina, de cómo sacudirle esa connotación negativa que se le ha dado en la sociedad. Y aquí Jordan introduce un término que no usamos en liderazgo, que es el castigo, ¿ok? En nuestro campo de liderazgo usamos otro, para mí más potente y significante para el liderazgo, que es la consecuencia, disciplina y consecuencia. Consecuencia significa que usted puede tomar la decisión que usted quiera siempre y cuando usted sea responsable de las consecuencias de las decisiones que toma, ¿ok? Dice el autor que a los padres de hoy en día, le aterrorizan 2 palabras frecuentemente yuxtapuestas que son disciplina y castigo, que le sugieren imágenes de cárceles, soldados y botas militares. La distancia entre disciplina y tiranía o entre castigo y tortura efectivamente se cruza con facilidad, por lo menos en nuestra mente. Así que hay que ir con cuidado con la disciplina y con el castigo. La apresión resulta natural, pero ambos son necesarios. Y esa frasecita que usa Jordan Peterson de ambos son necesarios, entiendo que pueda causar escozor a muchas personas. Es como estos padres que los niños hacen una travesura y ya habían llegado al acuerdo con su esposa de, mira, cuando el niño haga tal cosa hay que reprenderlo, hay que regañarlo, hay que de alguna manera castigarlo. ¿Sí? ¿Ok? Y cuando el padre lo regaña y lo manda a la habitación, el niño se va molesto y el padre se queda en la sala llorando porque castigó al niño y a los 5 minutos no aguanta y va y le sube un chocolate o le sube un helado y le pide disculpas al niño como si el papá hubiese hecho algo malo, ¿ok? Hay que buscar, mis líderes, poder poner las cosas en perspectiva y entender que quizás, y lo dice también Jordan en algún apartado, no sé si de este regla o de una anterior o la que viene, haciendo referencia a lo que dice la Biblia, que cuando las cosas se están torciendo, quizás la disciplina en el momento adecuado para enderezar un poquito el sendero hace que la persona a futuro no se pierda. Mis líderes, lamentablemente he visto personas cercanas a mí, ya adultos, muchos de ellos mayores que yo, que tuvieron la tutela de papá y mamá, ¿ok? Una tutela sobreprotectora, y cuando esos padres les toca irse por ley de vida, de mayores, de enfermos, qué sé yo, dejan hijos poco funcionales ante la sociedad porque siempre contaron en exceso con papá y mamá. Y no estoy diciendo con esto que los padres ahorita que tienen hijos adolescentes les den la espalda y que los muchachos resuelvan, pero sí saber
¿Cuál es el punto óptimo para ayudar a nuestros hijos a crecer, a madurar? Porque muchos de los ejemplos que pone Jordan los pone desde niños de 2 años. Y a veces la gente dice, oye, pero ¿cómo? Déjalo que es un niño de 2 años. Le digo, no, porque hay semillas que se siembran a muy temprana edad. Y si nosotros desestimamos que es porque el niño tiene 2 años, es incapaz de hacer X o determinada tarea, estamos más bien subestimando la capacidad que tienen los niños. Los niños son sumamente inteligentes. Cuando el niño ya empieza a articular palabras, es porque ya la sinapsis que hacen los niños ya son sinapsis con relativa madurez. Si nosotros permitimos y más bien incentivamos a que los niños piensen, van a ser adultos con pensamiento crítico, que sabemos que no es precisamente lo que quieren los gobiernos, personas con pensamiento crítico. O sea que no criemos borregos que vayan a votar por una bolsa de comida, por favor, mis líderes. Si vas a ser padre o madre, asume tu rol. Aquí me encanta en este apartado porque Jordan indirectamente habla de un concepto que yo también lo he discutido bastante en redes sociales, que es ese bendito tema de los padres de querer decir yo soy el mejor amigo de mi hijo. Cancelado y transmutado, diría Chepina. Usted no puede ser el mejor amigo de su hijo porque ese no es su rol. Sus hijos tienen que buscar sus amistades y entrelazar lazos de amistad, pero usted tiene que mantener su rol de papá o su rol de mamá. Y usted puede tener una comunicación franca, abierta y directa con su hijo, pero no lo convierte en su mejor amigo. Aquellos padres que usen eso, ay, dime, pues eso yo lo digo por decirlo, yo lo digo por decir que tengo una buena relación con mi hijo. Entonces dilo así, soy un padre flexible con una buena relación de comunicación con mi hijo y con una estrecha relación de confianza, pero no uses palabras porque el inconsciente, como ustedes saben, el cerebro a veces no distingue cuando estamos hablando, o mejor dicho, no es que a veces no distingue, es que no distingue qué cosa es real y qué cosa es ficticia. Entonces, si yo a mi hijo constantemente le digo que yo soy su mejor amigo, que yo soy su mejor amigo, que yo soy su mejor amigo, el día que su hijo lo trate como su mejor amigo y le diga una cosa que usted no quiere escuchar y usted quiera imponerse como papá, va a ser el papel de idiota. Porque si yo me vendo, en vez de ser tu papá y venderme como tal, me vendo como tu mejor amigo, y viene mi hijo y me sale con una de mejor amigo y me dice una cosa que a mí me parecería espantosa, usted va a tener que tragar grosso y callarse la boca y irse para un terapeuta a ver qué hace con eso. ¿Ok? Porque si usted le abre el espacio a su hijo y le dice, yo soy tu mejor amigo, puedes confiar en mí, y tu hijo te dice algo que como papá te preocupa, no puedes actuar como papá si te lo están contando como mejor amigo, para que lo sepas. Porque si no, lo que vas a hacer es deteriorar posiblemente de muerte esa relación y no te va a querer ni como padre, ni como amigo, ni como conocido. Los padres, mis líderes, deben tratar a sus hijos de manera que los preparen para el mundo real. Para Peterson, esto significa asegurarse de que pueden funcionar bien en la sociedad, inculcándoles las normas adecuadas. Cuando los padres ignoran esto, sus hijos corren el riesgo de ser rechazados por la sociedad de muchas maneras muy dolorosas todas, ¿ok? Esto puede parecer un reto de alta presión porque nuestros hijos son pizarras en blanco que tendrán un impacto en las generaciones futuras. Decidir qué escribir en esa pizarra en blanco puede ser bastante paralizante y a muchísimos padres eso le aterra. Y sé por qué lo aterra, ¿no? En primer lugar, Peterson anima a los lectores a aceptar la agresividad innata del ser humano, o sea, la agresividad que tienen todos los niños pequeños. Esto en Gestalt lo llaman la función agresiva, según Fritz Perls. Y esta función agresiva, mis líderes, para que lo sepan, es un instinto natural del ser humano y es el principal instinto que los padres matan. Esa función agresiva. Y esa función agresiva es la que nos permite de adultos poder poner límites sanos en todo tipo de relaciones, ¿ok? Por eso, casi todo el mundo tiene una historia de acoso en su infancia. Para superar esta agresividad, el autor cree que su principal preocupación debe ser criar a sus hijos de manera amable. Y esto no significa que debas convertirte en su mejor amigo, como se los estoy diciendo, ¿ok? Esto le impediría hacer cumplir las reglas necesarias para que su hijo se convierta en una mejor persona. Peterson ofrece los siguientes ejemplos de reglas eficaces que se pueden establecer. Hay muchos terapeutas conductuales de niños que le dicen a los padres que tienes que establecer una lista de los no negociables. Es decir, tu hijo tiene que tener conocimiento, no de 50.000 reglas, mis líderes, tampoco,
4, 5, máximo 6 reglas que tu hijo sepa que no son negociables. Y cada vez que tu hijo intente infringir las normas, usted se tiene que plantar ahí como un pilar de concreto y no permitir. Los no negociables se le llaman no negociables porque no se negocian. Hay psicólogos que te establecen cosas como, por ejemplo, el bañarse a la hora que los padres indican, eso debería ser un no negociable. La hora de acostarse a dormir podría ser un no negociable. Hacer la tarea al llegar del colegio debería ser un no negociable, ¿ok? Y después dejar un abanico de cosas que los niños puedan negociar con los padres. Si nosotros decimos que usted puede ver televisión solamente 1 hora al día, ¿ok? Eso puede ser negociable. Dependiendo, a lo mejor el niño está viendo una serie que dura 1 hora y media, no vas a venir tú de tajante a cortarle, o que el niño esté viendo un partido de fútbol y a mitad del segundo tiempo usted se lo acorta porque dijimos que era 1 hora y ya pasó. No, tampoco así, mis líderes. Pero sí hay que tener claro qué cosas son no negociables para que nuestros niños entiendan que en la vida hay límites que no se pueden traspasar y eso en la sociedad se llama leyes. Porque si usted no le pone no negociables a los niños, cuando el niño crece y se hace adulto y se enfrenta a una sociedad con leyes, el adulto cree que así como en mi casa habían leyes difusas y que yo me podía saltar, en la sociedad yo me puedo comer la luz, puedo dar la vuelta en U, me puedo estacionar donde me dé la gana y si no quiero no voy al trabajo hoy. Y después decimos, oye, ¿por qué mi hijo sale tan irresponsable si yo le enseñé buenos valores y principios? Sí, le enseñaste buenos valores y principios, pero también cuando le ponías una norma no negociable, el muchachito se la saltaba y usted no podía hacer nada. En teoría no lo podía controlar. ¿Qué recomienda Peterson? ¿Ok? Que puede ser útil. Nunca utilices la violencia si no es en defensa propia. ¿Ok? Enseñarle esto a nuestros hijos y muestra a los demás amabilidad y respeto siempre. Peterson también recomienda evitar reglas superficiales como debes estar en la cama a las 7 de la tarde en punto. Yo lo pongo como un negociable, pero él dice que si se puede dar el caso, el tema de la hora no negociable es que primero se negocie y se establezca y después no se negocie. ¿Ok? Y nunca debes tener calcetines desparejados. O sea, a veces los padres también ponen unas normas que al niño le cuesta bastante cumplir. Entonces las normas, mis líderes, para que se puedan cumplir, al igual que las leyes tienen que estar escritas de tal manera que al ciudadano le sea fácil cumplirlas. Porque si nosotros ponemos leyes cuesta arriba para cumplirlas, estamos de alguna manera incentivando a los ciudadanos a que sean delincuentes. Punto importante para las leyes impositivas. Por Dios, revisen los impuestos que están matando al pueblo. Además de establecer normas que guíen a los niños hacia un futuro mejor, los padres también deben aprender a ayudar a sus hijos a superar el fracaso y el dolor. Y sabemos que eso es un tema ahorita, mis líderes, que está sumamente fuerte en la sociedad, la incapacidad de las personas de afrontar un fracaso, un rechazo. ¿Ok? Estas experiencias son inevitables y deben servir de aprendizaje a los niños. Crear niños que no se apasionen por cambiar el mundo y crear niños que busquen mejorarse a sí mismos para estar mejor y equiparlos mucho mejor para el mundo cambiante que vivimos día a día. ¿Ok? Un poquito de agua. Para entrar en la última regla, que ha sido el capítulo más corto, porque cada capítulo es bastante extenso, este capítulo fue corto, pero realmente sé por qué fue corto, porque fue un yunque directo, ¿ok? Regla número 6, mis líderes, y para mí esta regla es totalmente estoica. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Y de hecho el autor, no en este capítulo precisamente, pero sí lo conecté con otras frases que hablaba él en un capítulo anterior, donde hablaba de la metáfora de Jesucristo y la mujer que iban a lapidar a pedradas, y él dijo, aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Bueno, yo creo que si nosotros hiciéramos de manera, digamos, sensata y responsable este análisis de antes de yo criticar a alguien, antes de criticar a mi vecino, a mi mejor amigo y decir algo hiriente, verme en el espejo es como cuando las personas dan consejos. Yo tengo aproximadamente una década, quizás más, ¿ok? Quizás más de una década que mis amigos saben, a veces, todavía algunos se incomodan, el hecho de que yo no doy consejos.
porque mi decisión de no dar consejos, yo como coach te puedo escuchar y te puedo hacer preguntas que te resuenen, preguntas que te ayuden a buscar tu respuesta, pero yo no puedo opinar sobre tu vida porque lo que yo sé de tu vida, por muy amigo cercano que seas, por muy familiar cercano que seas, yo no estoy viviendo tu experiencia, no estoy metabolizando tu experiencia igual que tú. Entonces, dar un consejo a mí particularmente parece un acto de atrevimiento digamos, de intrusión en la vida de la otra persona. Y sé que hay personas que se incomodan. Oye, me que necesito un consejo sincero tuyo porque confío en tu criterio. Sí, sí, yo te puedo escuchar, te puedo hacer preguntas que te ayuden a ver aspectos que quizás no has visto, pero las decisiones cruciales de vida las tiene que tomar cada ser humano, porque esa responsabilidad es demasiado grande. Que vaya usted y le dé un consejo a una persona, esa persona te haga caso ciegamente y se tortille, y después cuando te pones a hablar, la persona te va a echar la culpa a ti. Bueno, Jimmy, ese consejo que tú me diste, resulta que después tú te pones a ver y el cuento que te echó te lo echó chucuto y tú entonces tomaste una decisión o le diste un consejo sobre base de una información chucuta que te dio tu amigo y entonces después te quiere hacer responsable de la decisión que él tomó con el consejo que tú le diste. Parece un trabalengua, ¿no? Pero por eso es mejor hacer que la gente se escuche y vea lo que está haciendo y sobre todo que haga un ejercicio de ver en qué nivel de pensamiento está cuando está de alguna manera viendo qué está pasando en su panorama, ¿no? Antes de quejarte del mundo o de tu situación, tienes que pensar por lo pequeño y considerar tus propias circunstancias. Y aquí Jordan nos regala unas preguntas bastante interesantes. Me pregunto, ¿he aprovechado al máximo las oportunidades que se me han ofrecido? Si todos respondiéramos sinceramente a estas preguntas, ninguna fuera positiva. O sea, ninguna respuesta sería positiva. ¿Has trabajado duro en tu carrera? ¿Qué significa trabajar duro? ¿Has hecho todo lo que has podido para crecer en tu área de acción? ¿O estás dejando que la amargura y el resentimiento te retengan y te arrastren? Caso típico, que lo hemos discutido mucho en el club, personas que tienen 15 años en un trabajo y cada vez que tú le preguntas, chama, ¿cómo va el trabajo? Hoy horrible, es un infierno, detesto a mi jefe, mi jefe es de lo último, la empresa no sirve, los compañeros de trabajo no sirven ninguno, tal. Y entonces tú le haces la famosa pregunta, ay, ¿qué haces ahí? Bueno, Jimmy, es que la cosa está muy difícil, que la cosa está muy difícil y yo, bueno, y más lo bien tengo ahí para alguno de mis gastos. Y tú le dices, ay, ¿cuántos empleos has buscado? Bueno, no he buscado ninguno, no he metido currículum, pero es que, coño, pero es que cambiase de trabajo ahorita como está la situación, yo aquí por lo menos estoy seguro. Entonces, te das cuenta que la persona está dando vueltas en un círculo vicioso, está como el perrito y el clavito, ¿se acuerdan? Así hay muchas personas ahorita. ¿Has hecho las paces con tu hermano, haciendo referencia a cuántas relaciones maltratadas llevas por ahí? ¿Ok? ¿Tratas a tu cónyuge y a tus hijos con dignidad y con respeto? ¿O constantemente te haces la víctima? ¿Tienes hábitos que están destruyendo tu salud y tu bienestar? ¿O simplemente te sigues quejando que estás gordo? Porque imagínate, yo no sé, Jimmy, yo no como, yo hago dieta, yo me cuido y estoy gordo. Sé sincero contigo, aunque al inicio te duela. Tiene un poco de humildad, dice Jordan Peterson en este punto. Si no puedes llevar la paz a tu hogar, entonces no estás preparado para gobernar una ciudad, mis líderes. Esto es lo más importante para un líder ahorita. Saber esto determinará si serás un buen líder o si serás un pinche tirano con ínfulas de grandeza. O sea, la cantidad de gente que se cree que es mucho mejor de lo que realmente es impresionante. Ahorita las luchas de ego están, pero por doquier. Yo he estado en infinidad de cursos y de grupos de WhatsApp de gente que está en el área espiritual, de gente que está en el área de liderazgo, de gente que está en el área en áreas, tú sabes, de conocimiento de alto nivel. Y tú lo que ves ahí es una lucha de egos que al poco tiempo termino yo. Afortunadamente ya los grupos de WhatsApp no dice quién se sale, tú te puedes salir por la puerta de atrás calladito y te retiras por tu paz mental. ¿Ok? Deja que tu alma te guíe. Luego observa lo que sucede en los días y semanas después de haber puesto en orden tu casa. Cuando estés en el trabajo, empezarás a decir lo que piensas. Empezarás a decirle a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo o a tus padres lo que quieres y lo que necesitas desde un espacio de respeto. Cuando sepas que has dejado algo sin hacer, actuarás para corregirlo de manera inmediata y no buscarás excusas ni tratarás de meter la basurita por debajo de la alfombra. Tu cabeza va a empezar a aclararse a medida que dejes de llenarla con mentiras de que todo está bien. Si está bien, está bien, y si no está bien, hay que buscar una solución, mi líder. Tu experiencia mejorará
a medida que dejes de distorsionarla con acciones inauténticas que no abordan el problema de raíz y lo que hace es meterle y meterle maquillaje. Si usted tiene una pared con filtración, mis líderes, y cada 2 meses le pone pintura, la filtración va a seguir. ¿Ok? Usted tiene que buscar la manera de quitar primero la filtración antes de reparar la pared. Si usted tiene un sonido en el carro porque a lo mejor alguna rolinera está sonando y usted lo llena de grasa, lo llena de grasa, lo llena de grasa, lo llena de grasa, puede ser que usted deje de escuchar el ruido, pero en algún momento la rueda va a salir en plena carretera volando, ¿oye? Entonces, cuando tengamos conciencia de que algo no está bien, que algo no está engrasado, que algo no está en su sitio, es el momento, mis líderes, de arreglar. Hasta aquí, mis líderes, el resumen. Los líderes que están por aquí por el live, los líderes que están en el salón de Zoom. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, ¿ok? O si quieren dar su feedback de cómo les ha ido, que tanto los ha golpeado este libro, le dije a Eli que arrancar el libro fue bastante difícil. La primera regla, párate derecho, con la espalda recta, me costó muchísimo digerirlo. De hecho, tuve que leerlo varias veces. De hecho, tuve que apoyarme en algunos canales de YouTube que hacen sinopsis de libros, porque aunque entendía la idea principal, como conozco a Jordan Peterson, como he asistido a varias conferencias de él, como he visto varios programas, he visto muchas entrevistas, no me sonaba, no me hacía clic con las ideas tan chocantes de Jordan. Y entonces me tocó hacer ese ejercicio bastante intenso con la primera regla para entender más o menos la esencia y hacia dónde el autor quería llevar el libro. Y creo que en la regla 4 y 5, creo que fue que entendí hacia dónde Jordan quiere dirigir esto. Y me encantó entender, bueno, pero no sé si es, pues no he hablado con Jordan personalmente, pero me imagino que estoy entendiendo la esencia de hacia dónde quiere dirigir los conceptos de su libro. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede abrir su micrófono los que están en Zoom e incluso los que están en el live de Instagram. Si quieren conversar, me pueden pedir cámara y yo con mucho gusto lo subo para que conversen conmigo. Si no, la semana que viene, mis líderes, no va a haber club de liderazgo, sino que vamos a tener club de lectura, porque quiero que este libro se termine este año, porque dejar este libro frío por 3 semanas y cerrarlo la primera semana de enero va a ser así como quiero que se lleven el impacto, ¿ok? Quiero que se lleven el impacto este año. Por ende, a lo mejor hagamos más sesiones de las regulares del club, porque si quiero que las próximas 2 semanas cerremos este libro, ¿ok? Porque siento que darle tanto tiempo a este libro por el tipo de mensaje que está dando Jordan, creo que es prudente no alargarlo hasta el año que viene, ¿ok? Por ahí creo que el 16 de diciembre, estoy cuadrando con Eli, va a ser el cierre presencial del Club de Liderazgo. Estoy ahí buscando qué hacer de impacto para que esa reunión de cierre de año, que creo que va a ser el sábado 16 de diciembre, de verdad nos deje un impacto importante, porque el año 2024 va a ser un año de retos muy interesantes y de crecimiento expansivo para todo el que se lo proponga. Así que, mis líderes, buenas noches, a descansar y nos vemos la semana que viene con las 3 próximas reglas para vivir de Jordan Peterson. Los que me acompañaron por aquí por el live, bienvenidos la semana que viene también para poder discutir. Vamos a ver que aquí me colocó algo Lexis aquí en el grupo. Me gusta mucho el libro. En la regla 4 me ha dejado loca lo de la ceguera. Y de hecho, gracias a que leí, me arrumbé con no veo aquí, los pasos que debo dar para que coloquen la pirámide de objetivos. Ah, ok. ¿Cómo vas con la pirámide? Lexis le encantó la pirámide de objetivos de la semana pasada. Yo estoy en la mía y eso me lleva con la cabezota grande. Gracias, mis líderes. Nos vemos entonces la semana que viene con las 3 próximas reglas. Descansen, mis líderes, y sigan sembrando para que